Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir al mensaje del día de hoy y el tema es la salvación perfecta. Hace unos días estaba yo viendo un video que tiene muchos views y la verdad me interesó porque era un niño haciéndole una pregunta a un predicador. Y le decía, oiga, pastor, ¿por qué este o por qué Dios permitió que Eva pecara? ¿Por qué Dios permitió que entrara el pecado al mundo? Y para empezar, el predicador se quedó pasmado, ¿verdad? Por el hecho de que, wow, un niño haciendo una pregunta teológica muy interesante. Y en esencia, lo que él estaba tratando de explicar al niño es el hecho este. Dios permitió que el pecado entrara en el mundo. Obviamente él no lo forzó, lo que sí pasó es que Eva tomó su decisión de pecar. Pero en síntesis es el hecho de que Dios sea glorificado. Y cuando dijo eso, dije yo, órale, ¿por qué dijo algo como esto? Bueno, porque Dios puede ser, de hecho, es amoroso, perfecto, misericordioso, pero no pudiéramos entenderlo sin el pecado, sin el perdón, sin su gracia, sin su misericordia. Y yo me quedo impresionado cómo es que Dios permite muchas veces cosas como estas para un error tan grande. Pero tú y yo tenemos la decisión de poder ser amados de parte de Dios o simplemente tomar nuestra decisión y rechazar a Dios. El día de hoy vamos a ver este tema, la salvación perfecta. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 3 al versículo 12. Y vamos a ver varias cosas el día de hoy. Y en primer lugar, vamos a ver que tú eres salvo por la misericordia de Dios. Tú y yo, cualquier persona, somos salvos por la pura misericordia. La segunda es que Dios te salva para morar contigo, para que tú puedas morar con Él. La tercera cosa es, eres salvo para ser moldeado por Dios. Y por último, eres salvo para las metas de Dios. No es para tus metas, es para las metas de Dios. La primera cosa que vemos entonces en cuanto a la salvación es que cualquier ser humano va a ser salvo por pura misericordia de Dios. Nadie va a llegar al cielo presumiendo, diciendo que él llegó al cielo por sus propios méritos. Todos vamos a llegar ahí al cielo por la pura gracia de Dios y por la muchísima, grandísima misericordia de Dios. Y Pedro escribe este pasaje en el versículo 3, capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, aquí vemos, en primer lugar, es que todo es por la gracia y por la misericordia de Dios, su grande misericordia. Si ves ahí uno de estos pasajes que cuando lo lees te impresiona simplemente por escucharlo. Para empezar, entendemos y recordemos ahí en primera de Juan Juan capítulo 1, versículo 11, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, o sea, lo rechazaron. Y vamos al libro de Romanos, el capítulo 11, el versículo 28, y vamos a leer varios versículos aquí, y dice cómo es que ahora los judíos, ¿verdad? Están siendo, dice, enemigos. ¿Por qué rechazaron? Dice ahí versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia.
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Te lo explico, lo que acaba de decir. Y es como la pregunta que me iniciaba al principio. Dios, ¿verdad? Permitió en este caso la desobediencia también de los judíos. En este caso dice que son enemigos en cuanto al evangelio, pero son los escogidos, los llamados, los elegidos de Dios. Entonces ellos rechazan a Dios, pero Dios tiene que cumplir su palabra en el hecho de que ellos son elegidos, son escogidos de parte de Dios. Dios prometió a Abraham, Dios prometió a David y obviamente va a cumplir su palabra, Dios. Entonces, en este momento están, ¿verdad? De hecho, Dios está empezando a tener un poco de contacto porque va a trabajar con los judíos. Así que observa lo que está pasando en la nación de Israel. Pero lo que quiero decirte es que Dios hizo algo como esto. Los judíos rechazan a Jesucristo. Entonces Dios extiende su misericordia a nosotros. Nosotros recibimos de su evangelio su perdón. Entonces ahora Dios puede permitir el hecho de darle misericordia a los judíos. Esto es lo que acabas de leer. Dice el versículo pasado, pues como nosotros, dice versículo 30, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¡Wow! ¡Qué perfecto es Dios! O sea, Dios es perfecto en hacer las cosas y Dios es grande en misericordia. Y nos hizo, dice la palabra de Dios, para renacer a una esperanza viva, dice el versículo 3, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La misericordia de Dios nos da una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, si tú quieres una prueba de que un día tú vas a resucitar de entre los muertos, dice Dios, ahí está la prueba y es su propio Hijo. En Tito capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, Dios esto no le sorprendió, Dios ya lo tenía escrito, Dios ya había pensado en ti y había pensado en una vida eterna a través de un sacrificio perfecto que es su propio Hijo. Así que Dios te creó, te salvó por su gran misericordia. Somos salvos por Él. Ahora, tienes aquí una foto de una lechuga como la que yo tengo, aunque es un poco diferente. Y esta lechuga, ¿verdad? Fue traída, fue cortada del campo para traerla a mi casa, por ejemplo. Bueno, le fue llevada al súper y ahora yo la compré y yo la tengo y ahora es mía, ¿verdad? Entonces, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Estamos en este mundo, Dios nos corta y nos quiere llevar a un lugar especial y es su casa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una lechuga, ¿verdad? Que es sacada de la tierra. Nosotros igualmente. Ahora, vamos a hacer algo especial después. La segunda cosa que veo aquí es que somos salvos o eres salvo para morar con Dios. Ya lo mencioné, pero aquí en el versículo 4 lo dice de una manera increíble. Dice, nos salvó por su misericordia, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Dice incorruptible, que no se puede corromper, no se puede alterar, no pierde, no se puede pudrir, no se puede dañar. Dice que es una salvación incontaminada, o sea, no está contaminada, está perfecta, está limpia, sin manchas y es inmarcesible, o sea,
que no se puede marchitar, no quita la frescura, su apariencia, o sea, no cambia. Es una herencia, ¿verdad? Perfecta, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La semana pasada habíamos hablado de la fe y la fe, ¿verdad? Tú no obtienes más fe, sino tú, Dios te da la fe, pero tú vas creciendo tu fe a través de estar en la palabra de Dios. Pero ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es que vas a ganar tu salvación. La salvación ya la recibes desde el momento que tú, ¿verdad?, le aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Pero es algo, es un proceso donde tu fe va creciendo y tienes esa esperanza en Dios. Dice ahí Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 5, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahora fíjate, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador personal, dice la palabra de Dios que tenemos una esperanza que está guardada en los cielos. Es algo verdadero, es algo cierto. El mismo Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 12 al 14, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si me pones un poquito de atención aquí, aquí tenemos una vez más esta lechuga. El Evangelio es esto, es trasladarnos de un lugar a otro, del reino, dice de la palabra de Dios, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Las buenas nuevas es exactamente eso. Es entender que tú no puedes ser salvo por ti mismo. Y es Dios quien hace la obra para tú ser salvo. Tú no te puedes ganar tu salvación. Es Dios que te la da. Dios te la ofrece como un regalo. Entonces, Dios es el que hace el traslado. ¿Me explico? Aquí lo menciona. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. ¿A todo ser humano le preocupa sus pecados? Bueno, pues déjame decirte que Dios tiene la solución y es el hecho de que Él puede perdonar todos tus pecados. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20-21, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero decirte esto, tú y yo estamos de paso aquí en la tierra. Tu vida en la tierra es por un poco de tiempo, no sé, 90, 80 años, 50 años, no tengo idea. Estamos de paso y Dios promete darte vida eterna si tú confías en Él. Tu eternidad está en los cielos, no en la tierra. Es tu decisión. Entonces, somos salvos para morar con Dios. Entonces, aquí tengo esta lechuguita y yo quiero llevarla ahora a mi casa. Entonces, eso es lo que Dios quiere, llevarnos a su casa, al lugar celestial, un lugar eterno, no efímero como es la tierra. La tercera cosa, que somos salvos para ser moldeados por Dios. Versículo 6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay dos cosas que perfeccionan al creyente. La primera es las pruebas, como aquí lo dice, y la segunda es la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo yo voy a estar gozoso cuando estoy pasando por pruebas? Pues la palabra de Dios dice que debemos de estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros cuando éramos jóvenes y no teníamos hijos, ¿verdad? Mi esposa y tu servidor, pues nos amábamos, nos queríamos, pero cuando ahora tenemos a nuestros hijos, de verdad que la paciencia, cuando un bebé empieza a llorar y empieza a llorar porque quiere comida y quiere esto y quiere el otro y pañales y esto y lo otro que, o sea, nuestra paciencia, sí o no, se empieza a expander. ¿Por qué? Porque estamos sometiéndonos a prueba. Estamos sometiendo, algunos nunca han desarrollado esa paciencia, pero los que tienen hijos tienen un extra de paciencia. Yo digo que sí. Y entre más van creciendo tus hijos, también va creciendo tu paciencia, va creciendo tu carácter, va creciendo. Bueno, Dios desarrolla la paciencia a través de las pruebas. Entonces, cuando tú le dices a Dios, Dios, dame paciencia, entonces Dios te pone un poquito de prueba para que tú puedas desarrollar la paciencia. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que pasa el creyente nos ayudan a bien. Muchos sufren por su pecado y eso no hay que discutirlo. Si tú haces algo que está mal, vas a sufrir aquí o en la eternidad. Pero otros sufren porque Dios está probándote, Dios está moldeándote. Y este mundo, Dios lo está probando a los creyentes igualmente. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, dice, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta, que dice, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que nosotros aquí, dice la palabra de Dios, que son unas leves tribulaciones para llevarnos a una gloria mayor. Yo sé que mucha gente ha pasado por muchas cosas. Quizás tú has pasado muchas cosas difíciles y Dios lo permitió. Yo a escuchar algunos testimonios me impresiona porque yo digo, wow, qué testimonio. Pero es como este pasaje que vemos ahí en Juan capítulo 15, versículo 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mira, tú y yo necesitamos de Dios. En las pruebas o sin las pruebas necesitamos de su palabra. La palabra de Dios dice que nosotros debemos permanecer en él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limpios, como dice el versículo 3, por la palabra que nos ha hablado. Entonces, hay dos maneras de poder moldearte. Y yo no sé cuál es la que tú quieres más o la que menos prefieras, pero puedes estar más en la palabra y Dios, ¿verdad? Poderte moldear, o Dios te pone un poquito más de pruebas para poderte moldear. Y como decía mi abuela, ¿verdad? Algunos no aprenden a la buena, sino aprenden a la mala. Entonces, algunos creyentes pasan toda su vida de prueba en prueba, de prueba en prueba. No quiero decir que eres un pecador, simplemente
que eres un poquito duro de tu corazón. Eh, mi abuela decía, eres un cabezón. Lo que quiero decirte es, puede ser por la palabra de Dios o puede ser por las pruebas. Algunos no quieren la palabra, bueno, entonces Dios lo hace a través de la prueba. A veces no tiene que ver con pecado, simplemente Dios está tratando de moldearte. Dios quiere dar un poquito de extra de gloria para ti, porque al final del día eso es el motivo. Entonces, por la palabra, Dios te moldea. En primera de Pedro, el versículo 8 también dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo puedes tú amar a alguien que no has visto? Pues Pedro así lo menciona. Nosotros, ¿verdad? Es algo increíble cómo es que podemos amar a alguien que no hemos visto, creer a alguien a quien no lo hemos visto también. Pues Dios nos permite este beneficio. Por eso Dios dice ahí en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios está disponible y los tesalonicenses, ellos la tomaron no como palabra de hombre, sino la tomaron como es y es en verdad la palabra de Dios. Entonces así lo recibieron. Cuando tú recibes la palabra, ¿cómo la recibes? ¿Como de hombre o como de parte de Dios? Y dice que la recibieron como de Dios. Y dice que actúa en los creyentes. Solamente puede ser tener efecto cuando tú crees a la palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tremenda. En este tiempo hemos estado en un reto y es estar leyendo, y esta semana estaremos empezando a leer el libro de Lucas. Gracias por los que han estado reportando. Nuevamente te doy un aplauso y ha sido un gran beneficio para tu propia vida. Entonces tú estás usando la palabra de Dios y es una espada y dice que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene que tener efecto. Tú no puedes estar leyendo la Biblia y no tener un efecto. Bueno, es como esto. Aquí tengo, ¿verdad? Una vasija de agua y tengo aquí una lechuga, ¿verdad? Y la voy a remojar aquí. Pero bueno, nosotros tenemos que tener algo extra para poder, ¿verdad? Purificarla. Y en este caso, pues usamos algo como esto. No voy a poner el nombre. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que son 10 gotitas para que esta lechuga pueda tener algo más. Entonces, se está que purificando, ¿verdad? Nosotros, al estar en la palabra de Dios, nos estamos purificando, nos estamos limpiando. Y cada vez que la estamos leyendo, vemos más imperfecciones en nuestra vida. Vemos más cosas que debemos de cambiar, nuestro carácter, nuestro mal carácter, ¿verdad? Las cosas que tenemos que hacer, las cosas que no tenemos que hacer. En fin, nuestra visión, ¿verdad? No solamente en este mundo, sino eterna. La palabra de Dios es increíble. Entonces, es algo como lo que acabas de ver. Entonces, necesitamos ser moldeados, purificados por Dios. La tercera, cuarta cosa, eres salvo también para las metas de Dios. Vamos al versículo 10 y dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así fue. Ellos estaban profetizando, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, pero dice ahí
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba donde en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Si lees el libro de Isaías, ¿verdad? Vas a ver los sufrimientos de Cristo. Dice, y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Puedes imaginar? O sea, los profetas profetizaron hablando de los sufrimientos del mismo Señor Jesucristo. Ellos indagaron, el Espíritu Santo les dijo lo que tenían que decir, cómo tenían que decirlo, cuándo tenían que decirlo, exactamente detalles inimaginables. Pero esto no era para ellos, sino para nosotros. O sea, Dios está armando las piezas para sus propios planes. Y vemos aquí en 2 Timoteo 2:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, el propósito de salvarnos es ¿de quién? De Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Dios tiene propósitos, no nomás fue que Él murió y nos salvó, sino Dios tiene propósitos y propósitos eternos. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos que acceso, ¿verdad? Perdón, seguridad y acceso con confianza por medio de ¿qué? De la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y otra vez ahora Pablo está hablando, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en su vida. Dios me está moldeando. Dice las tribulaciones, ¿verdad? Que no desmayáis por estas tribulaciones, dice, por las cuales son vuestra gloria. Cuando tú pasas por momentos de prueba, es que Dios quiere llevarte a otro nivel. Este tiempo de COVID, yo no sé cómo ha sido para ti, pero sin duda Dios tiene propósito. Quizás tú y yo, pues no nos gusta estar encerrado, no nos gusta no tener pues más dinero o las cosas que son necesarias simplemente. Y estás padeciendo y tú dices, es que así no debería de ser, no debería de estar pasando algo como esto. La humanidad está sufriendo, está muriendo. Bueno, déjame decirte algo. Dios, nada se le escapa. Dios tiene un propósito. Y yo no tengo idea si vamos a regresar. Y no quiero desanimar a nadie. Anhelo ya poder estar aquí en la iglesia y poder predicar de una manera, ¿verdad? Palpable, de una manera presencial. Pero te diré, esto ha sido una cosa tremenda porque Dios está siendo glorificado. Dios está llegando a mucha gente y quizás tú en este día me estás escuchando y tú dirás, wow, bien o mal, no tengo idea, pero Dios te está dando este día una oportunidad de salvación eterna. Y es verdad lo que te estoy diciendo. Ahora déjame explicarte. Ya mencioné, ¿verdad? Que esta lechuga, ¿verdad? Es traída. Dios dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, ¿verdad? Entonces, Dios lo que hace, nos trae a su casa. Ahora tenemos un propósito de poder llegar a estar en su casa. Nos purifica, ¿verdad? Y tiene un propósito mayor. Y es el hecho de preparar algo muy especial. Y quiero que veas, a ver si se alcanza a ver. Mira qué riquísima ensalada está aquí. Perdón, pero yo necesitaba probarla. Pero esta ensalada tipifica lo que Dios tiene.
Dios ha reservado todo que esto que ha hecho para sus propósitos. Si tú compras una lechuga, no es que la compres y la dejes ahí en la basura. Tú tienes un propósito y Dios tiene propósitos cuando Él compró con la misma sangre de su propio Hijo. Y Él menciona el hecho de que ha preparado en la eternidad una gloria tremenda para aquellos que acepten su plan de salvación. Y el día de hoy te quiero decir algo, el hecho de poder tú ser parte de una iglesia o ser parte del reino de Dios, te da el privilegio de poder estar dentro de los planes de Dios. Quiero terminar con esto. Había una niña que le estaba preguntando a su mamá. Le estaba mencionando, mamá, la verdad es que estoy padeciendo mucho por esta situación, muchos problemas, muchos momentos difíciles. Y la verdad, nada me está saliendo. La madre le pidió que la acompañara. Ella era muy buena cocinando. Entonces le invitó, a agarrar una zanahoria, agarrar café y agarrar unos huevos. Agarró 3 ollas y entonces vertió el café, puso los huevos y tomó la zanahoria. Y entonces, mientras estaba cociéndose, pues la niña pues dijo, bueno, mamá, ¿qué vas a hacer? Y entonces le dijo esta situación. Le dijo, mira, hija, tú y yo somos como estos 3 tipos de elementos. Tú puedes ser como esta zanahoria. En el momento, porque las 3 ollas tienen la misma cantidad de fuego, pero la zanahoria, ¿verdad? En el momento es fuerte, pero cuando se le mete presión, se le mete fuego, pues se aguada, ¿verdad? Y se hace frágil. Por el otro lado tenemos a un huevo, que el huevo, ¿verdad? Es blando por dentro, está cubierto, ¿verdad? Con un cascarón, pero cuando le pones fuego, entonces lo de adentro, ¿verdad? Su corazón se pone duro. Y por el otro lado tenemos al café, que él no cambia, simplemente en vez de pues ponerse diferente, él ahora es influencia en el momento del fuego. Es exactamente lo mismo que pasa contigo y conmigo. Muchos de ustedes en este tiempo de prueba han sido como zanahorias. Se han puesto suaves, se han puesto demasiado frágiles y simplemente la presión o el fuego ha sido pues su ruina. Para otros los ha puesto demasiado duros, demasiado, la prueba de este tiempo ha sido una prueba bastante fuerte y no lo has podido pasar porque en vez de estar confiando en Dios, acreciendo tu fe, lo único que ha pasado es que te ha vuelto como este huevo duro. Y por el otro lado, algunos que en este momento están pasando su prueba han sido como este café, que en vez de ser frágiles o ponerse duros, han sido influencia a todo su alrededor. Y ese es el tipo de creyente que Dios quiere que tú seas. Un creyente que puede, ¿verdad?, cambiar toda la temperatura e influenciar con el aroma, ¿verdad?, con la esencia de lo que es un creyente. En una zona rural había sido invitado un pastor para ir a comer. Y entonces, pues ya estaba todo preparado y un hombre le pide al hombre anciano si pudiera orar en ese momento por los alimentos. Así que el hombre dijo, claro, yo puedo orar, vamos a orar. Y empezó a decir, Señor, tú sabes que odio el suero de leche. Y entonces el pastor pues abrió los ojos y dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? Y luego el anciano sigue orando y dice, Señor, tú sabes que odio la manteca de cerdo. Y el pastor y otros abrieron los ojos para ver qué estaba pasando con esa oración.
Y luego el hombre vuelve a mencionar, Dios, tú sabes que odio la harina cruda. Y entonces todos empezaron a abrir sus ojos y bueno, ¿qué está pasando, verdad? Pero el hombre termina con esta frase diciendo, Dios, pero qué hermoso es cuando se pueden juntar estas piezas, meter al horno y sale unas ricas empanadas. Gracias, Dios. Bendice estas empanadas en el nombre de Jesús. Amén. Y toda la gente, wow, dijo, wow, qué oración tan rara. Y es exactamente lo mismo. Y es como tener esta lechuga. La verdad, pues está bien poder comer un pedazo de lechuga, suena perfecto. Pero cuando Dios en su plan perfecto tiene una variedad, ¿verdad?, de ingredientes para su salvación, hace que se vea tan lindo, tan rico, tan delicioso, tan exquisito, que dices tú, wow, quien rechace la salvación de Dios es como rechazar un plato como esto. Quizás no te gusten las fresas, quizás no te guste el pollo, no tengo idea, pero para mí, en lo personal, yo me encantaría comer algo como esto. Cuanto más una salvación perfecta de parte de Dios para ti que el día de hoy la está ofreciendo. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que el día de hoy, número uno, tú puedas reconocer que eres un pecador, al igual que yo y al igual que todos. Por eso Dios de su gran misericordia te está dando a ti y me da a mí esa oportunidad de gracia, de misericordia, de perdonarte. Y la segunda cosa es reconocer que Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para salvarte y tú tienes que aceptarlo, reconocerlo como tu Salvador personal. Si tú tienes esos dos ingredientes el día de hoy, tú puedes recibirlo como tu Salvador personal. Ahora, si tú ya lo recibiste, tú tienes la oportunidad de ofrecer el mismo manjar a cuanta persona veas, a cuanta persona tú quieras y deseas ofrecer esta salvación. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradezco en el nombre de Jesús por esta salvación perfecta que tú nos has dado. Te agradezco, Dios, porque sin duda tienes planes perfectos. Nos has sacado del pecado por tu gran misericordia para un lugar especial que es el mismo cielo en la eternidad. Y luego, Dios, nos has dado esa oportunidad de ser moldeados. Quizás no nos gusten las pruebas, Dios, pero ayúdanos, Dios, a ser moldeados y poder salir como ese café, que sale el aroma de lo mejor de él. Dios, y por el otro lado, Señor, permite que podamos engrandecer tu nombre, Dios, glorificarte, honrarte por ser parte de este llamamiento eterno. Yo pido, Señor, si hay alguien aquí el día de hoy que no te ha recibido como su Salvador personal, que pueda orar por este momento específico para orar por su salvación. Y por el otro lado, Señor, si hay alguien que ya ha recibido a tu Hijo Jesús, pero por un momento se ha perdido en este mundo y ha tenido otras prioridades, pero que el día de hoy le vuelva el gozo de la salvación. Te lo pido, te lo ruego, Dios. Amigo, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, este día es un día maravilloso para tú aceptarlo. Tienes que entender que tienes que reconocer que somos pecadores. Reconoces que eres un pecador como todo este mundo. Reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede darte salvación eterna. Ora conmigo esta oración, repítela desde lo más profundo de tu corazón. Dile a Dios estas palabras. Bendito Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que tu Hijo Jesús vino a este mundo a morir por mi pecado, para morir por mí, Dios.
pagó el precio por mi pecado y el día de hoy lo acepto como mi Salvador personal. Le abro la puerta de mi corazón y lo invito a morar en mi corazón. Gracias, Dios, por darme la vida eterna que no merezco, por tu pura misericordia. Y gracias, Dios, por darme una seguridad eterna en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.